Cristianos celosos con la verdad. Apocalipsis 2, versículo 2d. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. ¿Cuáles eran los peligros que tenía que enfrentar la iglesia de Éfeso? Uno de los peligros más grandes que tenían que enfrentar los efesios para proteger su congregación era que en aquella ciudad había el culto a la diosa de la fertilidad, la diosa Diana, y había allí un templo, el cual era considerado una de las 7 maravillas del mundo de aquel entonces. En el templo a la diosa Diana o Artemisa para los griegos, los sacerdotes y las sacerdotisas de este culto realizaban orgías sexuales públicamente y consideraban esto como actos sagrados de fertilidad. Imagínese todo lo que tenía que enfrentar esta iglesia en el principio de la era cristiana con tanta podredumbre moral en aquella ciudad. Lo que pasaba era que algunos de estos sacerdotes y sacerdotisas que supuestamente se habían convertido querían continuar con sus prácticas paganas dentro de la iglesia cristiana, lo cual evidenciaba que en realidad no se habían convertido. Pero nos damos cuenta que la iglesia de Éfeso no transigía ante las prácticas que a todas luces eran contrarias a la ética y a la moral cristiana. La iglesia de Éfeso no tenía pelos en la lengua para acusar a aquellos que pretendían pervertir el evangelio. Dice el Señor: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2. Así como los bereanos de Hechos 17 del 10 al 15, la iglesia de Éfeso estaba siempre en guardia para examinarlo todo antes de darle su visto bueno. De la misma manera, hoy los cristianos celosos con la verdad deben estar pendientes ante cualquier indicio de error y de mala conducta dentro de la iglesia. Veamos qué deben hacer los cristianos celosos con la verdad. En primer lugar, los cristianos celosos con la verdad examinan las Escrituras. Todo creyente verdadero debe conocer su Biblia. El creyente no se puede conformar con lo que aprende en la escuela dominical, ni con los mensajes que el pastor predica cada domingo, sino que cada uno debe estudiar su Biblia de manera sistemática. Cada persona que se precia de ser cristiano debe leer la Biblia completa, aunque sea una vez en su vida. No podemos hablar de lo que no conocemos, y mucho menos podremos defender lo que creemos si no tenemos conocimiento de primera mano de lo que enseña la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los cristianos tenemos el deber de defender la fe que predicamos, pues tenemos incluso mandamiento al respecto. Dice la Escritura: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera Pedro 3:15. ¿De qué manera vamos a defender la fe si no sabemos lo que creemos? Para saberlo, es necesario estudiar con diligencia la palabra de Dios. Como era costumbre de Pablo en sus viajes misioneros, primero ir a la sinagoga de la ciudad, que era donde se congregaban los judíos de aquel pueblo. Cuando llegaron a Berea, hicieron lo mismo. Entonces los bereanos judíos cuestionaban a Pablo y a su compañero Silas acerca del mensaje que predicaba.
Hechos 17, 10 al 15. No fue sino hasta que se dieron cuenta que lo que Pablo y Silas predicaban estaba de acuerdo con lo que decían las profecías del Antiguo Testamento, que entonces creyeron, dice la Escritura. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hechos 17, 12. Estos hermanos pudieron hacer eso porque conocían muy bien las Escrituras. Los creyentes de hoy tenemos toda la Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De tal manera que no tenemos excusa de dejarnos minar por creencias falsas y por prácticas contrarias a las costumbres y principios enseñados de manera clara por el Señor Jesucristo y por los apóstoles. En segundo lugar, los cristianos celosos con la verdad descubren las herejías. Los cristianos celosos con la verdad, como resultado natural de escudriñar las Escrituras, se dan cuenta cuando alguien está tratando de enseñar en la iglesia una herejía. Y de inmediato la enfrentan. Pero ¿qué podemos decir de las sectas que proliferan en nuestro entorno? ¿Cuál debe ser la actitud de un verdadero creyente frente a estas? Es muy lamentable cómo muchos creyentes que han recibido las enseñanzas correctas de las Escrituras invitan a miembros de grupos y sectas que enseñan, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios. Y les dan la bienvenida en sus casas, diciéndoles tontamente que ellos aceptan en sus casas a cualquiera que venga a hablarles de Dios. Y hasta les aceptan y les compran sus literaturas. Muchos se dejan deslumbrar de la apariencia que presentan estas personas, pero ignoran que Satanás se disfraza de ángel de luz para esparcir sus mentiras y engaños. 2 Corintios 11:14. Recuerden, hermanos, que tenemos mandamiento dado a la iglesia en las Escrituras con respecto a congraciarnos con los que enseñan falsedades y herejías. Dice la Escritura, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Segunda de Juan 1, versículos 7 al 11. Así que debemos tener cuidado de que le demos la impresión a las personas que no se han convertido de que tenemos comunión espiritual con grupos que, denominándose cristianos, a todas luces sabemos que no lo son. Porque podemos propiciar con esto que estas personas presten oído a las mentiras que predican esas sectas. Porque ven que los tratamos como hermanos en la fe, cuando en realidad no lo son. Finalmente, los cristianos celosos con la verdad desenmascaran a los falsos. Nuestra porción bíblica que nos sirve de base para este sermón nos dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy han aparecido unos autoproclamados apóstoles y profetas, muchos de los cuales solo tienen el propósito de aprovechar el poder que puedan obtener
para manipular e imponer prácticas y doctrinas erróneas que nada tienen que ver con la sana enseñanza de la palabra de Dios. Sacerdotes y sacerdotisas del templo de Diana habían inducido a algunos de la iglesia para que se propusiera como bueno y válido un sincretismo entre cristianismo y culto a la diosa Diana. Una mezcolanza del cristianismo con religiones paganas. En el día de hoy igualmente existe sincretismo religioso dentro de la iglesia tradicional. La práctica religiosa de esta denominación se ve permeada de creencias de religiones africanas, ancestrales, animistas. Por ejemplo, un detalle es el hecho de prender velas a los muertos. También la práctica de poner un altar en los velatorios. Todo eso viene de religiones que nada tienen que ver con el cristianismo. Algo como eso era lo que estaban pretendiendo hacer algunos en la iglesia de Éfeso. Pero encontraron la resistencia de los hermanos celosos en la fe. Ustedes sabían que en el tiempo de Jesús, dentro de los judíos había 3 grupos que eran famosos por adversar rabiosamente al Señor. Nos estamos refiriendo a los escribas, fariseos y saduceos. Esto es algo que se evidencia en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Pablo pertenecía al grupo de los fariseos antes de convertirse, y fue por ello, durante el tiempo de su ignorancia, un perseguidor de la iglesia. Es muy famoso el caso de Nicodemo, un fariseo principal entre los judíos, el cual, inquietado por las evidencias mostradas por Jesús, fue a indagar acerca de él, haciéndole a Jesús una visita durante la noche. Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Y este encuentro de Nicodemo con el Señor cambió su vida para siempre, pues se convirtió en uno de sus discípulos, aunque en principio de manera secreta, igual que su amigo José de Arimatea. Como los hermanos de Berea, Nicodemo y José de Arimatea, cuando se dieron cuenta que Jesucristo era el Mesías, creyeron en él. Y su convicción era tal que ellos, a pesar de los peligros que corrían al manifestar su adherencia a Jesús, el día de su muerte en la cruz, ellos se encargaron de dar sepultura al cadáver del Señor. Sabemos que, por lo general, los fariseos cuestionaban al Señor Jesús acerca de su persona y de su mensaje, porque lo rechazaban como el Mesías. Jesús les dijo en una ocasión que, siendo ellos personas que se preciaban de escudriñar las Escrituras, debían entonces darse cuenta que las Escrituras daban testimonio de él. La exégesis hecha sin prejuicios a las profecías del Antiguo Testamento, más las evidencias mostradas por Jesús ante sus ojos, debió convencerles de la verdad acerca de que Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Y esto es precisamente lo que Jesús les recrimina en Juan 5, 39 al 47. Recordemos lo que nos dice la Biblia acerca del asombro que provocaban en las personas los hechos extraordinarios y únicos del Señor. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Juan 7:31. Estos fariseos se preciaban de ser celosos con las Escrituras, pero eran unos hipócritas, pues al darse cuenta que Jesús estaba en lo cierto, en vez de convertirse, lo que hicieron fue que le entregaron para que fuera crucificado, pues les interesaba más conservar su poder religioso que rendirse a la verdad. Por este motivo,
Jesús, en su última semana de vida, desenmascaró a los escribas y fariseos, mostrando sus verdaderas intenciones y mostrando ante la nación judía la hipocresía de ellos. Usted puede leer eso en Mateo 23, del 1 al 36. Dios le bendiga.